Buenas y bienvenidos al canal. Siempre nos hemos preguntado si existe vida extraterrestre inteligente fuera de la Tierra. Una forma de darnos a conocer es enviar un mensaje al espacio para que, si realmente existe vida inteligente, sepan que existimos y cómo somos. En 1974, el científico Carl Sagan y el pionero del SETI, Frank Drake, elaboraron un mensaje que iba destinado a la posibilidad de que vida extraterrestre lo recibiera. El mensaje original era claro, conciso y directo al grano, pero básico para los estándares actuales. En el mensaje se transmitían los números del 1 al 10, los valores atómicos de los elementos clave, una representación del ADN, una figura humana, un esquema del sistema solar y una representación rudimentaria del radiotelescopio de Arecibo. Después de este mensaje del año 1974, un equipo internacional de científicos dirigido por Jonathan Jiang del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA han desarrollado un nuevo mensaje actualizado codificado en binario para su transmisión a posibles inteligencias extraterrestres en la Vía Láctea. El mensaje propuesto incluye conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio universal de comunicación, también la posición del sistema solar en la Vía Láctea y representaciones digitalizadas del sistema solar y la superficie de la Tierra. El mensaje, llamado Faro en la Galaxia, concluye con imágenes digitalizadas de la forma humana y una invitación para que responda cualquier inteligencia. En su nuevo trabajo, el equipo de Jiang incluye detalles como la mejor época del año para emitir su mensaje y los objetivos, como un denso anillo de estrellas cerca del centro de la Vía Láctea. El equipo propone, además, que para esta tarea se utilicen el radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura FAST en China y el conjunto de telescopios Allen del Instituto SETI en California. Dado que no sabemos cómo se comunican los extraterrestres inteligentes, Jiang y sus colegas optaron por adoptar un enfoque similar al de muchos mensajes interestelares anteriores, escribiendo el bits como un mapa de bits, un medio que utiliza el código binario para crear una imagen pixelada. La explicación que se esconde detrás de esto es que, si existen, viven en el mismo universo que nosotros y por tanto están sujetos a las mismas leyes inmutables. Así, según los científicos, no es descabellado suponer que los extraterrestres hayan descubierto cosas similares sobre las matemáticas, la física o elementos básicos de la materia. Los investigadores señalan que, aunque el concepto de matemáticas en términos humanos es potencialmente irreconocible, para la inteligencia extraterrestre lo binario es probablemente universal en todas las inteligencias. El binario es la forma más sencilla de las matemáticas, ya que solo implica dos estados opuestos, 0 y 1, sí o no, blanco o negro, masa o espacio vacío. Por lo tanto, la transmisión del código como binario sería muy probablemente comprensible. Pero la pregunta es, ¿qué riesgos se corren? Dado a que no sabemos absolutamente nada sobre los extraterrestres en cuanto a su comportamiento, ética y motivaciones, algunos expertos han advertido que transmitir la posición de la Tierra en la galaxia podía ser una invitación para que una especie potencialmente hostil causara daños en nuestro mundo, aunque de todos modos la civilización humana ha estado transmitiendo débilmente su presencia desde que empezamos a transmitir ondas de radio. Por su parte, Jiang y sus colegas reconocieron este riesgo, pero en última instancia rebaten que cualquier alienígena capaz de descifrar el mensaje de bits no es probable que sea un conquistador agresivo. La lógica sugiere que una especie que ha alcanzado la suficiente complejidad como para lograr la comunicación a través del cosmos también habría alcanzado muy probablemente altos niveles de cooperación entre ellos y por tanto conocerá la importancia de la paz y la cooperación. Aún así, hay muchos que cautelosamente se siguen oponiendo a la idea de contactar con extraterrestres inteligentes. Y es que, a pesar de lo emocionante que podría ser, la verdad sigue siendo que no sabemos a qué nos podíamos enfrentar. Así que, ¿deberíamos hacer algo así teniendo en cuenta los riesgos potenciales? El debate en la comunidad científica continúa.